Billy Preston sube las escaleras del número 3 de Savile Row con su teclado bajo el brazo. Es 30 de enero de 1969 al mediodía. Le han dicho que toque con los Beatles en la azotea. Y no le han dicho por qué en la azotea. Y no le han dicho que nadie más lo sabe. Los amplificadores ya están conectados cuando llega. Los cables serpentean por el cemento. John Lennon lleva un abrigo rojo que le prestó Yoko. Paul McCartney, una chaqueta negra. George Harrison, pantalones de campana. Ringo Starr, una gorra que apenas sirve contra el frío de Londres. Nadie ha invitado a nadie. No hay vallas ni boletos. Solo 4 hombres que llevan una semana encerrados en el sótano del edificio, tratando de recordar cómo tocaban antes de que tocaran para 80,000 personas que gritaban más fuerte que los amplificadores. Empiezan con Get Back. El sonido sale por las ventanas abiertas, rebota en las fachadas de Savile Row. Los empleados de las oficinas vecinas asoman la cabeza. Algunos bajan a la calle. Otros suben a sus propias azoteas. No reconocen a los Beatles de inmediato. Están demasiado lejos, demasiado despeinados, demasiado reales. Las cámaras los filman. Es parte de un proyecto que se llama Get Back, que iba a ser un documental sobre el regreso a las raíces, a tocar en vivo como en Hamburgo, a recuperar algo que se perdió en algún momento entre el Shea Stadium y Abbey Road. Pero el proyecto no funciona. Las sesiones en Twickenham fueron intensas. George se fue por 3 días. Paul intenta dirigir. John apenas participa. Ringo mira el reloj. Tocan durante 42 minutos y repiten canciones y se equivocan y se ríen. Billy Preston toca como si fuera un ensayo más. Las secretarias del edificio suben a mirar. Maureen Starkey, la esposa de Ringo, aplaude desde una esquina. La policía recibe llamadas. Demasiado ruido. Molestias al comercio. 2 agentes suben al edificio. Los empleados de Apple les dicen que esperen. Y los Beatles siguen tocando. Cuando terminan Get Back por última vez, John se acerca al micrófono y dice: "Me gustaría dar las gracias en nombre del grupo y de nosotros mismos, y espero que hayamos pasado la prueba". La frase tiene esa mezcla que siempre tuvieron: ironía, cansancio, el hombre que sabe que el chiste ya se contó, pero lo cuenta igual. Desconectan los amplificadores y bajan las escaleras. Las cámaras siguen grabando. 4 meses después empezarán a grabar Abbey Road en el estudio, con las puertas cerradas, y sin público, y sin azoteas. 1 año después, Paul anunciará que se va. Pero esa mañana de enero todavía pueden subir a un techo, conectar un cable y tocar para quien quiera escuchar. La azotea no es un escenario, es una salida de emergencia. Liverpool, finales de los 50. Una ciudad portuaria que aún se recupera de la Segunda Guerra Mundial. Los barcos descargan mercancías y también discos de rhythm and blues que no se consiguen en las tiendas inglesas. John Lennon tiene 16 años. Usa anteojos y una actitud que esconde inseguridad. Paul McCartney tiene 14. Toca la guitarra al revés porque es zurdo y no se atreve a cambiar las cuerdas. George Harrison tiene 13 y ya sabe que quiere vivir de la música. Se encuentran en fiestas parroquiales, en almacenes vacíos, en la calle. Nadie les enseña. Aprenden escuchando discos de Buddy Holly, de Elvis, de Chuck Berry. Los bajan de los barcos, los ponen en un tocadiscos y tratan de copiar lo que escuchan. Se equivocan. Lo intentan otra vez. Un empresario alemán los contrata para tocar en su club, el Indra, en 1960. La paga es mala y el lugar es pequeño y las condiciones son infrahumanas. Viven en una habitación detrás de la pantalla de un cine porno. Duermen en butacas rotas. Tocan 4 horas y media entre semana, 6 horas los sábados, 7 noches seguidas. Los dueños les dan pastillas para mantenerse despiertos. El público alemán no perdona un error. Allí aprenden a tocar. No técnica ni armonía compleja. Simplemente aprenden a sobrevivir en el escenario.
a mirarse entre ellos cuando algo sale mal y resolverlo sin que nadie se dé cuenta, a saber cuándo John toma el micrófono y cuándo Paul, a esperar el turno de George, que siempre es el último. También aprenden a ser brutales entre ellos. Si alguien toca mal, se lo dicen. Si no encaja, lo echan. Pete Best era el baterista. Buen mozo, popular entre las fans, pero no podía seguir el ritmo. En agosto de 1962, Brian Epstein lo situó en su oficina y le dio la noticia. Los otros tres querían que se fuera. Llamaron a Ringo Starr, que tocaba con Rory Storm and the Hurricanes. Ringo llegó, se sentó detrás de la batería y nunca se fue. Es 9 de febrero de 1964. 73 millones de personas encienden la televisión en los Estados Unidos. Es la cifra más alta en la historia de la televisión hasta ese momento. Ven a 4 jóvenes de Liverpool con trajes a medida y peinados que les cubren las orejas. The Ed Sullivan Show. Los Beatles tocan 5 canciones y los gritos de las fans cubren la música. Nadie había visto algo así. El país salía del luto por el asesinato de Kennedy, ocurrido apenas 3 meses antes. Los Beatles no eran políticos, no eran intelectuales. Eran 4 tipos que cantaban sobre querer tener tu mano. Pero su llegada a los Estados Unidos no fue solo un concierto, fue un desplazamiento. Por primera vez, artistas británicos lideraban la industria musical mundial. Cambiaron la moda, el cine, la forma de hablar. Los jóvenes imitaban sus flequillos. Las niñas lloraban en los aeropuertos. El precio fue la privacidad. Los conciertos se volvieron insoportables. Las fans gritaban tanto que nadie podía escuchar la música. Los Beatles subían al escenario, tocaban durante 30 minutos y se iban. No había interacción, no había matices, solo un muro de gritos que impedía cualquier comunicación. Viajaban en autos blindados, se escondían en hoteles, salían por cocinas y puertas traseras. La fama que habían deseado se convirtió en una prisión. Lennon dijo después que eran como monos entrenados que hacían monerías para que la gente gritara. En 1965 en el Shea Stadium tocaron para 55,000 personas. Fue el concierto más grande de la historia hasta entonces. Pero nadie escuchó una sola nota. Esa noche en el camerino supieron que necesitaban un cambio. La canción se llama Help. Es de 1965. La melodía es pegadiza, es rápida, casi alegre. Pero la letra dice otra cosa. Help me if you can, I'm feeling down. Ayúdame si puedes, que me siento hundido. Lennon la escribió mientras la fama lo agobiaba. Y años después confesó que estaba gordo, deprimido, y que la canción era un pedido de ayuda disfrazado en una melodía optimista. La gira de 1966 fue la última. En las Filipinas, sin querer, ofendieron a la primera dama por no asistir a una recepción oficial. La policía los tuvo que escoltar fuera del país con amenazas de muerte. En Estados Unidos, Lennon dijo en una entrevista que los Beatles eran más populares que Jesús. La frase desató protestas, quemas de discos y amenazas. No era la primera polémica, pero fueron demasiadas cosas juntas. Ya no podían salir de un hotel sin guardaespaldas. Ya no podían caminar por una calle sin que los rodeara una multitud. El 29 de agosto de 1966, en el Candlestick Park de San Francisco, dieron su último concierto comercial. No lo anunciaron, ni hubo despedida. Solo una lista de canciones apuradas, los amplificadores al mínimo porque el público gritaba igual, y el avión de vuelta a Londres. En el aeropuerto alguien preguntó cuándo volverían a girar, y la respuesta fue clara: no volverían. Se retiraron del escenario en el punto más alto de su popularidad. Y fue una decisión que ningún artista de su magnitud había tomado. Dejaron las giras para siempre. Cerraron la puerta del estadio y abrieron la del estudio. Allí
Sin la presión de los fans, sin los viajes, sin los hoteles, la música pudo expandirse sin límites. Pero también, encerrados en las 4 paredes de Abbey Road, empezó a agrietarse lo que la carretera mantenía unido. El año es 1965 y los Beatles publican Rubber Soul. Es un disco distinto a todo lo que habían hecho. Las letras hablan de relaciones complejas, de soledad, de tiempo que pasa. La música incorpora el sitar, el folk rock y armonías inusuales. No es un álbum de hits sueltos, es una declaración de madurez. Al otro lado del océano, Brian Wilson escucha Rubber Soul y siente que debe responder. Wilson es el líder de los Beach Boys, la banda que hasta entonces dominaba las listas con canciones de surf y de autos. Decide entonces hacer un disco que supere todo lo que se haya hecho. Ese disco se llama Pet Sounds y sale en mayo de 1966. Ese mismo mes, Bruce Johnston, miembro de los Beach Boys, viaja a Londres para promover el álbum antes de su lanzamiento oficial en el Reino Unido. Una noche, en su suite del Hotel Waldorf, John Lennon y Paul McCartney van a escucharlo. Johnston pone Pet Sounds. Los Beatles lo hacen repetir. Lo escuchan toda la noche. Paul McCartney no puede sacarse God Only Knows de la cabeza. Cuando los Beatles entran al estudio para grabar Revolver, McCartney tiene los Beach Boys en la mente. La canción Here, There and Everywhere nace de esa influencia. Las armonías vocales, la fragilidad de la melodía, la textura íntima, todo lleva la huella de Brian Wilson. Revolver sale en agosto de 1966 y es un cambio radical. Tomorrow Never Knows transforma la voz de John Lennon usando un altavoz Leslie, un dispositivo giratorio diseñado originalmente para órganos Hammond. La voz pasa por el altavoz y sale distorsionada, fantasmal, como un mantra tibetano grabado en una nave espacial. Eleanor Rigby usa un octeto de cuerdas. Yellow Submarine es una canción infantil, que también es una fábula sobre la evasión. El álbum no tiene solo un género, tiene todos. La competencia con los Beach Boys no era hostilidad, era admiración convertida en combustible. McCartney dijo años después que Pet Sounds lo había inspirado a hacer Sgt. Pepper. Wilson, a su vez, había hecho Pet Sounds inspirado en Rubber Soul, una cadena de influencias cruzadas que empujó a ambas bandas a territorios que nadie había explorado. Pero esa rivalidad creativa también tuvo un costo interno. En los Beatles, la individualización se acentuaba. Paul quería sofisticación pop, arreglos pulidos, estructuras clásicas. John buscaba el caos psicodélico, la voz tratada como un objeto, la letra como un collage. George se frustraba. Tenía canciones, pero solo le daban espacio para 1 o 2 por disco. El motor que los hacía avanzar también empezaba a mostrar grietas. El 1 de junio de 1967 se publica Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. La portada, diseñada por Peter Blake, reúne a decenas de figuras del arte, el cine y la historia. Marilyn Monroe, Karl Marx, Sigmund Freud, Aleister Crowley, Bob Dylan, Marlon Brando. Los Beatles aparecen con bigotes, trajes de satín de colores brillantes e instrumentos dorados. La imagen es un manifiesto. La cultura pop no es menor que las bellas artes y puede colgarse en un museo. La música está a la altura de la portada. Lucy in the Sky with Diamonds mezcla imágenes de Alicia en el País de las Maravillas con un paisaje psicodélico. A Day in the Life cierra el álbum con una orquesta que sube desde el registro más grave hasta el más agudo. Un caos controlado que termina en un acorde de piano sostenido durante 42 segundos. Es una de las cumbres de la experimentación en estudio. Sgt. Pepper's es el momento de máxima cohesión creativa del grupo. Las sesiones fueron largas y laboriosas, pero sin conflictos mayores. Todos aportaron. Todos estaban convencidos de que estaban haciendo algo único. Sin embargo, ese mismo año, algo se quebró por fuera. El 27 de agosto de 1967, Brian Epstein fue encontrado muerto en su apartamento de Londres,
Tenía 32 años. La causa oficial fue una sobredosis accidental de pastillas para dormir. Epstein había sido el mediador, el que ponía orden en el caos financiero, el que negociaba con la prensa, el que decía no a los excesos y sí a las oportunidades. Y sin él, no había quien arbitrar. Los Beatles estaban en Gales ese fin de semana, en un retiro de meditación con el Maharishi Mahesh Yogi. La noticia los golpeó en un lugar de donde no podían escapar. McCartney dijo después que Epstein había sido quien los mantuvo unidos durante todos esos años y que sin él no sabían qué hacer. Y no fue una exageración. La muerte de Epstein no causó la ruptura, pero eliminó el último filtro entre ellos y sus propias disputas. Y a partir de entonces, las peleas financieras y creativas no tendrían quien las resolviera. En febrero de 1968, los Beatles viajan a Rishikesh, en el norte de la India, para un curso de meditación trascendental con el Maharishi Mahesh Yogi. John Lennon y George Harrison llegan el 15 de febrero. Paul McCartney y Ringo Starr llegan 4 días después. Allí, lejos de los estudios, de las giras y de la prensa, escriben decenas de canciones. El ambiente es de armonía espiritual. Se levantan temprano, meditan y caminan por el ashram. Ringo se va el 1 de marzo, después de 10 días. Paul se va a finales de marzo, después de un mes. John y George se quedan cerca de 6 semanas. Y en ese tiempo escriben aproximadamente 48 canciones, y la mayoría terminará en su próximo disco. Pero al regresar a Londres, la armonía se disuelve. Las sesiones del álbum, que se extienden de mayo a octubre de 1968, son tensas. El grupo ya no toca junto en la misma sala. Graban por separado y a veces en diferentes estudios. Ringo se va por una semana. George choca con Paul por la dirección de las canciones. Yoko Ono se sienta en el estudio junto a John, rompiendo la regla tácita de que solo los Beatles y George Martin estaban presentes. El resultado es el álbum blanco, un disco doble con 30 canciones. Es brillante y es caótico. Hay baladas acústicas como Blackbird, hard rock como Helter Skelter, música concreta como Revolution No. 9, blues como Your Blues y canciones que parecen demos, Wild Honey Pie. La diversidad no es un plan, es un síntoma. Cada Beatle tira para su lado. George Harrison aporta While My Guitar Gently Weeps, con Eric Clapton en la guitarra. Es la primera vez que un músico ajeno al grupo participa en una grabación de estudio. McCartney compone Why Don't We Do It in the Road, solo, sin la participación de los otros. Lennon graba Revolution No. 9 con Yoko, una pieza de 8 minutos hecha con loops de cinta y fragmentos de conversaciones. El álbum es un documento de fragmentación. No es una pelea abierta, es algo más extraño. 4 artistas que ya no pueden tocar juntos, pero todavía no pueden decirse que se van. Cada canción es una pequeña declaración de independencia, y todas están metidas dentro del mismo estuche. En enero de 1969, Paul McCartney propone un proyecto para volver a las raíces. La idea es grabar un álbum en vivo, sin sobregrabaciones, como si fueran una banda de club otra vez. El título provisional es Get Back. Para filmar el proceso, contratan un equipo de televisión dirigido por Michael Lindsay Hogg. Las sesiones se realizan en los fríos estudios de Twickenham. El ambiente es malo desde el primer día. Las cámaras están en todas partes. John llega tarde, distraído por Yoko. Paul intenta dirigir, pero su energía se siente como presión. George se queja de que sus canciones no reciben suficiente atención. La tensión es insoportable. El viernes 10 de enero de 1969, durante un ensayo de la canción Get Back, Paul critica a George por tocar de manera que distrae de la canción. George se levanta de su silla y dice: "Me voy. Los veo en los clubs". Toma su guitarra y se va. Y no vuelve hasta unos días después, luego de que los otros lo convencieran. Y en su diario anotó: "Me levanté, fui a Twickenham, ensayé hasta la hora del almuerzo
Dejé a los Beatles y me fui a casa. El proyecto de Get Back fracasa en su objetivo original. El álbum no se termina como lo imaginaron, y las cintas quedan archivadas durante meses. Más tarde, John Lennon le pide a Phil Spector que produzca el material, y el resultado es Let It Be, que sale en 1970, después de que el grupo ya se había disuelto. Spector añade orquestas y coros que McCartney detesta. Pero el documental Get Back de Peter Jackson, estrenado en 2021, mostró otra versión de esos días. Con más de 50 horas de material inédito, Jackson editó una serie que revela risas, camaradería, momentos de genuina creatividad. No fue solo una banda que se odiaba, fue una banda agotada, que no sabía cómo seguir. El concierto en la azotea fue el último acto público. 4 meses después, empezaron a grabar Abbey Road, el álbum que sí querían hacer. Y un año después, todo terminó. Después de las sesiones tensas de Get Back, los Beatles necesitaban algo distinto. No otro proyecto con cámaras ni otra idea forzada. Necesitaban un álbum que hicieran porque querían hacerlo, sin público, sin la presión de demostrar algo. En abril de 1969 volvieron al estudio de grabación, el mismo de siempre, Abbey Road. George Martin, su productor, notó la diferencia desde el primer día. No estaban peleando, ni estaban distraídos. Tocaban como si fuera la última vez, porque en el fondo lo era. El álbum se llama Abbey Road, y la portada muestra a los 4 cruzando el paso de cebra frente al estudio, y es una de las imágenes más famosas de la historia del rock. Nadie está mirando a la cámara. John va adelante, vestido de blanco. Ringo lleva un traje negro, Paul camina descalzo y fuera de paso, y George va detrás, con su chaqueta de mezclilla. La foto parece casual, pero está calculada. Cada uno va por su lado, pero están juntos. La música está a la altura. El lado B es un popurrí de fragmentos musicales ensamblados con una precisión quirúrgica. Canciones que no llegaban a 2 minutos se conectan como si siempre hubieran sido una sola. George Harrison aporta Something y Here Comes the Sun, 2 canciones que se convertían en clásicos inmediatos. Por primera vez, sus composiciones son tan buenas como las de Lennon y McCartney. La canción final se llama The End. Ringo hace su única batería en solitario en toda la discografía de los Beatles, y dura unos segundos. No es virtuosa, es sincera. Y luego, la frase que cierra el álbum y también la historia. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Al final, el amor que recibes es igual al amor que das. Abbey Road fue el último álbum que grabaron juntos, aunque no el último en publicarse. Let It Be salió después, con un sonido más crudo y una portada que mostraba a los 4 separados, cada uno en una foto distinta. El orden de lanzamiento no importa. La despedida fue Abbey Road y fue elegante. Los Beatles se separaron oficialmente en 1970. Paul McCartney anunció su salida del grupo el 10 de abril de ese año, y la noticia no sorprendió a nadie dentro de la industria. Llevaban meses sin funcionar, pero el mundo no lo podía creer. Para millones de personas, los Beatles no podían terminar. Desde entonces, cada miembro siguió su camino. Las cifras de ventas de los Beatles siguieron creciendo después de la separación. Según datos de la industria, han vendido más de 600 millones de discos en todo el mundo. Es una estimación, no una cifra certificada. Pero incluso si fuera la mitad, seguirían siendo la banda más exitosa de la historia. La influencia de los Beatles es tan amplia que es muy difícil de medir. Desde el punk hasta el metal progresivo, desde el indie rock hasta la música electrónica, todos beben de alguna innovación que ellos introdujeron. Kurt Cobain citó a John Lennon como su héroe. Los artistas contemporáneos, de Billie Eilish hasta los músicos que hoy graban en Abbey Road Studios, reconocen su deuda. 30 de enero de 2026. Han pasado 57 años desde aquella mañana en la azotea. El número 3 de Savile Row sigue en pie, y hay una placa azul en la fachada que conmemora el concierto.
y los turistas se toman fotos en la acera. Y algunos miran hacia arriba, tratando de imaginar los amplificadores, el viento y los cables. Ninguno de los que pasan por allí estaba esa mañana. La mayoría ni siquiera había nacido. Pero cada día alguien llega preguntando por los Beatles. La placa señala hacia arriba, el techo. Allí fue. En el metro de Londres, un adolescente viaja con auriculares y acaba de descubrir Here Comes the Sun en su aplicación de música. No sabe quién fue Brian Epstein. No le importan las disputas entre Paul y John. Solo escucha la guitarra de George Harrison y la melodía que sube. No sabe que Harrison murió en 2001. Solo sabe que la canción le gusta. Los dos Beatles que siguen vivos, Paul y Ringo, siguen subiéndose a los escenarios, pero no juntos, cada uno por su lado. Paul toca canciones de los Beatles en estadios, y Ringo las toca con su All Star Band en teatros. No necesitan hacerlo, ya tienen el dinero, ya tienen el reconocimiento, pero siguen, porque cada vez que tocan Hey Jude o With a Little Help from My Friends, el público canta como si fuera la primera vez. La azotea de Savile Row sigue vacía. No hay amplificadores ni cables. No hay 4 hombres con abrigos y guitarras. En la calle, un niño de 10 años pasa caminando. Y lleva auriculares. Y escucha una canción que no conoce. Y su padre se la ha puesto. Escucha esto, le dijo. Son los Beatles. El niño no sabe quién son, pero mueve la cabeza al ritmo. La música sigue. Gracias.